Hola jóvenes, buenas tardes. En esta ocasión voy a hacerle un repaso por el tema de la teoría de representación de las formas. En dibujo mecánico se hace necesario representar las piezas mecánicas principalmente en sus vistas ortogonales. Existen dos métodos de representación, el método europeo y el método americano. El método europeo es ubicar la pieza en el primer cuadrante y el método americano es ubicar la pieza en el tercer cuadrante. Aquí podemos ver cómo es la proyección de cada una de sus vistas ortogonales sobre cada uno de los 6 planos perpendiculares. Así se puede representar completamente todas las características de una pieza. Sin embargo, para representar una pieza en un plano no es necesario las 6 vistas. Algunas piezas son tan sencillas que solamente necesitan una vista. Algunas necesitan 2, algunas necesitan 3 y otras necesitan incluso vistas auxiliares, vistas giradas, según sea el caso de la pieza. Esto me está indicando que es el sistema de representación por el sistema americano en el primer cuadrante. Vamos a ampliar un poco más de qué se trata. La forma de representación de las piezas en ingeniería mecánica básicamente es el método isométrico. Isométrico significa que estas líneas forman 30 grados con una horizontal. Así se representa generalmente las piezas en 3 dimensiones en los sistemas mecánicos. Estas representaciones en oblicuo y perspectiva pueden ser utilizadas generalmente en arquitectura o dibujos artísticos. ¿Cómo se forman los planos de cada una de las piezas? Se forman como representaciones o proyecciones de sus características sobre un plano que es perpendicular a la vista del observador y es generado por líneas que son paralelas, como si estuviesen proyectándose al infinito. Entonces, esto es una suposición bastante, digamos, apropiada para poder obtener la representación ortogonal de una vista. El observador se considera que está en el infinito y por ende las líneas son paralelas entre ellos. Aquí, entre cada una de las caras del cubo de cristal se proyectan cada una de las vistas. En este caso, la vista frontal, la vista lateral izquierda y la vista de planta. A esto me refiero cuando les hablo de el primer cuadrante, el tercer cuadrante. En el sistema europeo se considera que la pieza va a estar ubicada aquí, donde está el punto rojo. El observador va a estar aquí, la pieza y el plano. Entonces, las características de la pieza o del plano se van a reflejar en el plano trasero, posterior. Sin embargo, considero que ubicar la pieza en el tercer cuadrante, como es la representación en el sistema americano, es mucho más sencillo de interpretar. Si ponemos una pieza aquí donde está el punto rojo, el observador está aquí, entonces el plano va a estar entre la pieza y el observador. La representación de las vistas va a ser la proyección sobre el plano, sobre cada uno de los planos. Aquí podemos ver la proyección en el sistema europeo, el observador, la pieza y el plano. Es una forma de representarlo, ¿sí? Este es el símbolo para los dibujos que tienen ese tipo de representación, sistema europeo. Digamos, representación de piezas desde el primer cuadrante. Sin embargo, en el tercer cuadrante, me parece que es un poco más amigable y resulta que la pieza está aquí en el tercer cuadrante y el observador y el plano está en el medio entre el objeto y el observador. Entonces, en el plano se proyectan las características de la pieza. Las proyecciones ortogonales de la pieza se ven en los planos y me parece que es mucho más sencillo de interpretar una pieza a través del tercer cuadrante. Entonces, este es el dibujo que representa la representación de las formas en el tercer cuadrante. Este dibujo debe aparecer en el cajetín. Así se puede ver una pieza cuando se abre completamente, digamos, la caja de cristal y se baten en un solo plano cada una de las vistas principales. Aquí podemos ver la vista frontal, la vista lateral derecha y la vista de planta. Generalmente esta es la forma de representación del sistema americano, formando una L, vista superior o vista de planta, vista frontal y vista lateral derecha. Básicamente esas 3 vistas son las que generalmente se utilizan para representar una pieza. Cuando van a dibujar una pieza, el dibujante debe tener en cuenta las dimensiones máximas de esa pieza. Debe tener en cuenta el ancho máximo, la altura máxima y la profundidad máxima. Eso le permite crear un espacio de dibujo donde él pueda generar unos rectángulos sobre los cuales él pueda dibujar cada una de las vistas. ¿Sí? A la vista frontal
cabrá en un rectángulo con anchura máxima y altura máxima. La vista lateral derecha, altura con profundidad. Vista de planta, anchura con profundidad. Aquí podemos observar cómo se pueden ver las líneas cuando se proyectan sobre los diferentes planos ortogonales. Hay algunas líneas que aparecen en su magnitud verdadera. Esta por lo menos, la línea CD, aparece en su verdadera magnitud en este plano, se ve claramente, pero no así esta misma línea al proyectarse sobre la vista de planta no se ve como una línea en su verdadera magnitud, se ve mucho más corta, ¿ve? Vista en perspectiva de la línea CD. Hay unas líneas, por ejemplo la línea AB, vista en este plano se va a ver como un punto, porque esta línea prácticamente estaría perpendicular a este plano. Entonces hay líneas que dependiendo del plano se van a ver en su verdadera magnitud, se van a ver en una magnitud reducida o se van a ver como un punto. ¿Cómo se ven las diferentes líneas y curvas en los diferentes planos? Dependiendo de cómo se vea. Por lo menos, hay unas superficies curvas. Por ejemplo, esta superficie que es plana, toda esta superficie que se une tangente con esta curva, si la ves en la vista frontal, aparecerá como un rectángulo, aparece como si no hubiese ninguna curva. Pero la verdadera dimensión se ve en la vista superior. En la vista superior sí se ve que es una línea de canto tangente con esta curva. Esta línea aquí, este cambio abrupto de la geometría donde se cruzan dos superficies, se tiene que mostrar en la vista lateral como una línea visible. Porque se están cortando dos superficies de una manera, digamos, no tangente, sino una terminando en un vértice con la otra. Desde arriba, ¿cómo se puede ver esta curva? Esta curva de aquí se ve como un rectángulo. Donde realmente se ve cómo es esta superficie es en la vista frontal. Podemos observar aquí que este elemento, por lo menos el agujero, muestra su verdadera magnitud. El diámetro lo muestra aquí en la vista frontal. En la vista superior tiene que aparecer, porque si el observador está en la parte de arriba, tiene que verse líneas ocultas. Las líneas ocultas del diámetro del agujero y la línea de eje que pasa por el medio. Igualmente, una vista lateral, viendo el observador ubicado aquí en este punto, verá esto que está aquí. Líneas ocultas del diámetro del agujero y la línea de eje. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen las recomendaciones de la representación de las formas? Dice que la vista que tenga las mejores características del objeto debe elegirse como la vista de frente o la vista principal. La vista principal es la que mejor muestra las características del objeto. Entonces, de esta, yo diría que esta frontal, esta de aquí, bueno, ¿cuál? Mira, acá hay dos opciones. Estas dos son dos vistas, pero resulta que esta tiene una confusión, no se ve como muy claro. Si me ponen a escoger entre estas dos vistas o estas dos vistas, yo voy a escoger esta. ¿Sí? Esta vista representa mejor la forma de la pieza. En esta tendrías que hacer alguna interpretación, imaginarte algo, esto entra, esto sale, esto aquí. No, es mejor esta. Es como más explícita, más directa. Entre estas dos opciones, pues resulta mejor esta. Este par de vistas representa mejor la forma de la pieza. Es decir, es una interpretación un poco más directa. ¿Viste? Generalmente, esta vista, la vista principal, representa el objeto en su posición de utilización. Las piezas utilizables en cualquier posición se representan preferentemente en su posición principal de mecanización o de montaje. Es decir, si vas a representar una pieza, que sea la mejor forma de verla, porque esa pieza la puedes tú mostrar en muchas formas, la podrías ver, pero esa es algo que te da bastante idea de cómo es realmente la pieza. Hay algunas vistas de representación preferida. Dice por lo menos, la vista superior queda mejor arreglada con la vista frontal de un objeto largo. Si un objeto es largo, mejor le pones una vista superior. Es una recomendación. Porque imagínense este objeto con una vista aquí al lado. Creo que no sería tan útil o tan fácil entender la pieza como esta de aquí. Dice, la vista lateral queda mejor arreglada con la vista frontal de un objeto corto. La vista lateral se recomienda cuando el objeto es corto. Son recomendaciones. Igualmente, y eso son recomendaciones, porque a mi parecer también una vista superior también representaría bien, pero es una recomendación. Recuerde que todas estas son recomendaciones, no son normas para cumplir exactamente.
Aquí por lo menos dice, la vista principal de un objeto, si es este objeto, debe representar o mostrar la forma característica de la pieza. Esta es la vista frontal, es la vista que mejor representa al objeto. Esta es la vista que mejor representa al objeto, debe ser la frontal. Vista de planta o superior, vista lateral derecha. Líneas invisibles. Bueno, miremos aquí algo sobre las líneas invisibles. ¿Qué pasa aquí? Bueno, de la vista superior de esta pieza, pues todas estas líneas representan lo que el observador ve desde la parte de arriba. En la vista frontal, bueno, no hay ningún problema, prácticamente todas las líneas son visibles. Pero en la vista lateral aparecen dos líneas que son invisibles. ¿Cuáles son esas líneas? Las líneas que se forman cuando se cruza esta superficie inclinada con esta superficie vertical y la otra donde se cruza la vertical con la plana. Entonces, ahí podemos ver líneas invisibles. Ahora, otras líneas. Está la vista frontal, que representa la mejor vista del objeto, y una vista lateral derecha, donde aparecen una serie de líneas invisibles. Estas son las líneas de eje, que representan los ejes de los agujeros. Sin embargo, estas dos líneas representan las líneas ocultas de este punto y de este punto del agujero. Estas dos líneas representan elementos de contorno del agujero. Bien, listo. Sin embargo, esta línea que está aquí, como lo estoy viendo desde este punto, va a estar oculto y se forma por la intersección de esta curva, de esta línea, de esta pared de aquí vertical con esta horizontal. Se forma aquí y es una línea de perfil invisible. Esta curva de aquí, esta unión de esta línea, de esta superficie con esta curva, forma una línea visible, igual que esta. Aquí forma una línea visible, aquí forma una línea visible, pero esta que está atrás es una línea invisible. Aquí hay algunas recomendaciones acerca de lo que se debe hacer para poder representar mejor lo que son la combinación o los casos en los cuales se presentan líneas invisibles y líneas visibles. ¿A cuál le van a dar preferencia? Si esta es la pieza, es la vista superior de esta pieza, aquí pueden observar lo que recomiendan, el ejemplo G. El ejemplo G, ¿qué pasa? Que si hay líneas, digamos, ocultas, formando, digamos, una tangente con un arco, entonces recomiendan que el arco comience en el punto de tangencia. Es una recomendación. El arco comience en el punto de tangencia y no que comience aquí. Habrían dos formas de hacerla, aquí o así. Recomiendan esto. Son recomendaciones. Este ejemplo, aquí hay un ejemplo, por lo menos se forman un ángulo con líneas visibles. Se recomienda que la línea invisible no lo toque, por ejemplo en C. Se deje un espacio, se le dé preferencia a la unión en las líneas visibles y que se deje un espacio con la línea invisible. No se recomienda esto, incorrecta. ¿Qué dice aquí? Una línea visible tangente con una línea invisible, que se muestre la tangencia aquí. Correcto, que se muestre entre una línea visible y una línea invisible, que se muestre la línea tangente. Claro, la diferencia entre es que esta es línea gruesa y esta es línea delgada. No dejar el espacio. B, que permita ver, en B, es que permita, si son líneas invisibles formando un ángulo de 90, que forme el ángulo de 90, no que no lo deje abierto. Es como por estética, ¿sí? Por entender un poco mejor. D, si hay una línea visible, se recomienda que las líneas invisibles no lo toquen, en D. Aquí está, dejar el espacio entre la línea invisible y la línea visible. Son recomendaciones. Aquí por lo menos, lo mismo de ahorita. Si hay un arco, que la línea visible toque y que la línea invisible no toque. Aquí, la curva toca la línea, el eje, y la invisible no la toca. Aquí que se forma, digamos, la arista de 90 grados, el ángulo de 90 grados. Eso simplemente ¿para qué? Para mostrar un poco mejor lo que son los detalles internos. Hay unas precedencias, hay unas líneas que tienen más prioridad sobre otras. Precedencia es como prioridad. Entonces, hay unas líneas que coinciden con otras. Ejemplo, aquí arriba. Si lo vemos desde arriba, si lo viéramos desde aquí, tendríamos que dibujar la línea de eje que pasa por acá. Y también tendríamos que dibujar este perfil forma una línea que va entre este y este. Entonces dice, la línea invisible tiene precedencia sobre la línea de centro. Es decir, la línea de eje, la línea invisible, esta que se forma por el detalle este de aquí, hay que dibujarla primero. Sin embargo, después se le pueden poner unos fragmentos de línea, unos trozos de líneas que indican que por ahí también pasa una línea de eje. Por aquí hay otra situación.
Mira acá, si lo vemos desde aquí, esta línea se verá visible y esta línea y este detalle se vería como línea invisible. Entonces, la línea visible tiene precedencia sobre la línea invisible. Entonces, aquí ponemos la línea visible. La línea invisible de este detalle no se ve, estará tapada por esto. Una línea de eje, aquí pasará una línea de eje. Si lo veo desde aquí, pasa una línea de eje y también pasa una línea visible formada por el cruce de esta superficie. La precedencia la tienen las líneas visibles. La línea visible tiene precedencia sobre la línea de eje. Sin embargo, se le pone una pequeña extensión aquí indicando que también por ahí pasa una línea de eje. Entonces, ¿qué tiene precedencia? Primero, lo más importante son las líneas visibles. Una línea visible puede tapar una línea no visible. Una línea visible tapa una línea de eje. Pero aquí, una línea invisible tapa una línea de eje. Mejor dicho, ¿cuáles tienen precedencia? La visible tiene precedencia sobre las invisibles y las de eje. Las líneas invisibles tienen precedencia sobre las invisibles. Aquí podemos ver unas vistas de una pieza que tiene unos contornos, que tienen unas tangentes. Generalmente cuando tienen tangentes, esto termina aquí con una especie de un octavo de círculo para indicar que esta superficie termina en una tangente. Digamos que pueden observar acá cómo se puede ver esta pieza que tiene diferentes curvas vista desde la parte de arriba. Aquí aparece como una línea, ¿por qué? Porque aquí hay una superficie que es vertical, es perpendicular al plano superior, entonces aparece como una línea. Aquí aparece como una línea en la vista superior porque se cruza esta superficie con esta, de una manera que no es tangente. Aquí termina esta curva termina en una tangencia con esta línea de aquí, con esta superficie. Entonces hay que saber cómo tratar los dibujos con líneas tangentes. Aquí por lo menos hay unos casos en los cuales esta superficie es tangente a esta otra. Si vamos a hacer un dibujo, tenemos que indicar que esto termina en una superficie tangente con la otra. ¿Cómo? Mírenlo aquí, ¿ve? Indicando que tiene una especie como de arco, de un octavo de arco que se puede hacer con la mano, indicando en el punto de tangencia, indicando que ahí termina en tangencia. Esta curva de aquí, si la vemos desde aquí, desde la vista lateral, esta superficie no es tangente con esta. Entonces, este detalle aparecerá como una línea. Aparecerá como una línea. Dice, aparece como una línea. Nótese que una línea visible tiene precedencia sobre una línea invisible. Bueno, coincide. Fíjate que aquí esta línea visible coincide con esta invisible, pero la visible tiene precedencia sobre la invisible. Aquí podemos ver un poco algo de lo que ya habíamos visto. Si se va a dibujar esta pieza, tiene que tenerse en cuenta cuánto es el ancho máximo, la profundidad máxima, la altura máxima, y así se puede, digamos, crear un espacio de dibujo, crear el espacio de dibujo para cada una de las vistas. Este es el rectángulo donde se va a dibujar la vista superior, vista frontal, vista lateral derecha, y entre cada uno de ellos se tiene que dejar una distancia igual. En este caso se dejó 1,5 pulgadas. El área de trabajo total será el rectángulo AB. Así el dibujante puede, digamos, distribuir el dibujo de la pieza en un área de trabajo y saber exactamente si va a caber o no. Aquí podemos ver algunas formas de representación de piezas en el tercer cuadrante. Se podrán dar cuenta ahí el uso de las vistas de perfil visible y las vistas de perfil invisible. Aquí podemos ver una serie de ejemplos en los cuales ya aparecen líneas curvas. Siempre que aparezcan líneas curvas van a aparecer entonces líneas de ejes. Y las líneas de ejes deben aparecer en todas las vistas. Si existe una circunferencia, un agujero, ese agujero debe tener un eje o líneas de ejes que representen la pieza en las tres vistas principales. Recuerden que las líneas de ejes son muy importantes porque sirven para acotar, líneas de acotado de posición y líneas de acotado de dimensión. Entonces ahí podrían ustedes mirar diferentes ejemplos de piezas que están en proyecciones ortográficas en el tercer cuadrante, pero que tienen algo de curvas. Aquí podemos ver el uso de líneas invisibles. Por lo menos todas estas líneas indican que hay un agujero por dentro, que este eje es un agujero hueco que tiene un diámetro por el medio, tiene unas líneas de eje por el medio, que tiene un agujero aquí, unas líneas invisibles que tienen un eje, unas líneas de eje. Aquí hay una forma de representar algunos tipos de agujeros, ¿sí? Agujero liso pasante. Aquí sería por lo menos un agujero con cierta profundidad. Entonces, dice aquí por lo menos agujero liso, diámetro 19 con una tolerancia.
más o menos 0.1 milímetros. Aquí dice por lo menos diámetro de 22 con una tolerancia de 0.13 pero con una profundidad de 28 milímetros. Este símbolo es el símbolo de la profundidad. Recuerden que la profundidad no es hasta donde da este punto el cono, sino la profundidad del cilindro. Aquí viene un agujero avellanado para poner aquí tornillos de cabeza, digamos, de este tipo de cabeza avellanada, ¿sí? Entonces está ahí, el tornillo se pone allí y queda a ras con la superficie. Entonces por eso es que se usa un tipo de agujero avellanado. Entonces aquí dice que el diámetro es de 16, un diámetro de 16, da unas dimensiones del ángulo, el ángulo de abertura, y de 28 milímetros. Este es 16, este es 28 y da unas indicaciones del ángulo de abertura del avellanado. Este es un agujero abocardado, aquí dice contrabarreno. ¿Cómo se puede representar? Dice que es un agujero de 16 milímetros con esta tolerancia. Este es el agujero, 16 milímetros, con un agujero mayor de 23, este de aquí que es de 23, con una profundidad, esta profundidad de 10 milímetros. Y este es un agujero careado para poner especie de... Este es un agujero careado, se dibuja de esta manera para poner, imagino yo, es como poner una arandela en este cilindro, en esta hendidura. Se ubica una arandela allí con estas dimensiones y dice que es de 13 milímetros con un diámetro externo de 28 y también se debería de indicar aquí cuál es la profundidad, por lo menos aquí decir cuánto es la profundidad, unos 2 milímetros, 3 milímetros de careado. Hay una forma de representar las cabezas de tornillos hexagonales o cabezas de tornillo cuadrados. Es cierto que así se ve el tornillo si yo lo veo desde aquí, pero no es correcto. O sea, no es la recomendada. La recomendada es poder ver la pieza, el tornillo, como si lo estuviéramos viendo aquí, de frente a esta cara. Se puede ver de esta manera. Hay una forma, hay unos procedimientos gráficos para poder dibujar este tornillo como debe ser, ¿sí? Recuerden que aquí hay una curva, aquí hay otra curva y otra curva, y aquí hay una línea que es tangente a esas tres curvas. Entonces no se recomienda que un tornillo de cabeza hexagonal se dibuje de esta manera, porque podríamos pensar que es un tornillo de cabeza cuadrada, pero es hexagonal. Este también, si lo vemos de este lado, con un tornillo de cabeza cuadrada, si lo vemos de este lado se podría representar de esta manera. Y eso es cierto, pero no se recomienda. Lo que se recomienda es representar el tornillo como si estuviésemos viendo desde este punto de vista, verlo de esta manera. Esa es la vista recomendada. De esa forma se hace una mejor representación o tratamiento de las cabezas de tornillos. Es cierto que la vista de un tornillo, de la cabeza de un tornillo vista desde aquí, se puede ver de esta manera, pero es preferible verla con una pequeña inclinación, simplemente por cuestiones de una mejor representación, ser un poco más estético. Es cierto que tú puedes representar este eje con este agujero de esta manera, pero es mejor representarlo con una inclinación, el agujero, mostrarlo con una inclinación a 45 grados. Son recomendaciones. Lo mismo que esto, también es cierto que esta es la verdadera representación de la cabeza del tornillo avellanado, pero dibujarlo toma un poquito más de tiempo, ¿no? Es mucho más sencillo dibujar el círculo y las dos líneas. Aunque no sea la representación verdadera, es la que convencionalmente es más fácil de hacer y la que se recomienda. Esta se recomienda. Este es el tratamiento para ranuras y agujeros de tornillos. Hay piezas que tienen unos radios, que tienen unas orejas, que tienen unos brazos. Hay una forma real, si vemos esta pieza vista representada, la vista de aquí, la vista frontal, vista desde aquí, veremos de que esta es la vista real, esta es la proyección real de la pieza, pero fíjate que se ve un poco confuso. Lo que se hace es imaginarnos que este brazo se gira hasta aquí y se representa de esta manera, aunque no es la representación real, pero sí es la vista de las costillas, digamos, alineadas y se ve un poquito más estético, porque aunque esta no sea la representación real, pues la vista superior complementa la verdadera forma de la pieza. Lo mismo con estas orejas. La verdadera proyección de esta oreja es esta, pero se ve como una proyección real, pero no es tan amigable, estética de la pieza. Lo mejor es imaginarnos que esta oreja se gira hasta llegar aquí y se representa, digamos, a través de esta forma. Esa es una forma, digamos, una proyección
convencional, más no es la real. Lo mismo podríamos pensar de esta vista que está aquí. Una vista ortogonal de esta pieza sobre la vista frontal realmente entregaría una parte de la pieza que se vería como deforme, no en su verdadera magnitud. Sin embargo, lo que se hizo aquí fue considerar que esta pieza, este brazo, se giró para que se alineara con este eje y representar aquí lo que es la vista en una vista alineada. Aquí también en ocasiones es importante utilizar vistas auxiliares. Vistas auxiliares, una vista que sea perpendicular a este eje en la dirección de la letra mayúscula. Porque una vista frontal o una vista lateral derecha ortogonal no podría mostrar las verdaderas dimensiones de esta pieza. No se vería en sus verdaderas dimensiones. Por eso se utilizan vistas que son particulares, vistas auxiliares. Dice, si se considera necesaria una dirección de observación diferente a la vista ortogonal, o si no se puede disponer de una vista en su posición normal, se utilizan entonces vistas auxiliares o particulares. Deben utilizarse flechas de referencia para vistas de que se trate, cualquiera que sea la dirección de observación de las vistas. Las letras mayúsculas de identificación de vistas deben colocarse siempre en la posición normal de lectura del dibujo. Es decir, esta vista se obtuvo con una vista auxiliar perpendicular a esta flecha, perpendicular al plano. Aquí por lo menos, otro ejemplo. Aquí se giran son los agujeros. Esta es una forma, la vista real, pero que no es una proyección, digamos, recomendada. Lo que se recomienda es que se gire el agujero hasta aquí y esta es una buena solución. Girar los agujeros hasta una posición como esta. En los dibujos muchas veces aparece el concepto de filete y redondeo. El filete y redondeo son tratamientos que se hacen a las aristas de las piezas para hacerlas un poco más suaves y evitar, digamos, que se vayan a dañar. Digamos, el redondeo es cuando las aristas son externas, redondeo externo, mientras que el filete son de aristas que son internas. Este es el filete, aquí un filete de 5 milímetros y aquí un redondeo de 5 milímetros. Entonces hay una pequeña diferencia en el tratamiento entre filetes y redondeos. Los redondeos o los filetes también son utilizados en las piezas mecánicas para disminuir los puntos donde se generan concentración de esfuerzos. Digamos, unas aristas, unas superficies que se crucen en ángulo de 90 grados sin ningún redondeo, allí se podrían generar concentración de esfuerzos, los cuales se eliminan con un filete de cualquier tipo de radio. Existen también algunas formas convencionales de vistas y otras formas reales. Por lo menos aquí en esta pieza. En esta pieza, esta es la vista real de una pieza como esta, de una lámina como esta. Esta es la pieza real si lo viésemos desde la parte superior. No veríamos realmente un cambio en la dirección de las superficies, porque aquí las superficies se unen de forma tangente. Sin embargo, para poder entender mejor la pieza, se le adicionan estas líneas indicando que aquí hay un cambio de dirección. Y entonces, las vistas que mejor representan a esta pieza serían esta y esta, aunque no sea la proyección real. Este es un uso convencional, una proyección convencional que da una mejor idea, digamos, de la pieza. Estas líneas fueron adicionadas, aunque allí realmente no se debería notar el cambio de superficie a superficie porque es tangente. Pero se le adiciona para que sea un poco más entendible. Aquí también esta pieza, que es un cono truncado con un agujero, si lo vemos desde la parte de arriba, esta sería la proyección real de esa vista. Pero nos generaría cierta duda acerca de la forma de la pieza y de su fabricación. Es por ello entonces que aquí se adiciona esta línea, indicando que aquí hay un cambio en la dirección de las superficies. Entonces las verdaderas mediciones, las verdaderas vistas estarán entre esta vista y esta vista. Son las que se prefieren convencionalmente, dejando a un lado esta que, aunque es la proyección real, pero que nos crea cierta duda. Así se maneja el uso convencional para representar líneas de intersección inexistentes. Es decir, esta es una línea de intersección inexistente, pero que se pone para mejorar la visibilidad. Estas son líneas de intersección inexistentes, pero que se ponen
en la vista para mejorar la visibilidad. Aquí podemos ver un poco otra vez el ejemplo de que vistas en las cuales aparecen aristas o líneas que son tangentes. Esta es tangente con esta, fíjate cómo termina aquí, ¿ve? Termina aquí con una curvita que es tangente, dice aproximadamente 1/8 de círculo termina en la línea de centro, ¿ve? Aquí termina en la línea de centro, esta es la línea de centro y un poquitico antes se hace un pequeño arco de 45 grados para indicar que ahí la línea termina en tangencia. Aquí también termina en tangencia, termina en tangencia. Esta terminación de esta línea así, ¿no? ¿Por qué termina así? ¿Por qué? Porque esta curva es tangente a este cilindro. Esta arista es tangente a este cilindro, entonces debe terminar con esto que está aquí, con esa indicación de esa pequeña curva. En ocasiones hay piezas que son muy largas para poderlas dibujar en un papel. Entonces lo que se hace es que se hace una interrupción del eje, pues el eje es igual en todo este tramo, entonces se recorta. No se va a dibujar de 380. Si se estuviese dibujando en escala 1:1, escala natural, aquí no habrían 380, aquí habrían por lo menos 200. ¿Pero por qué? Porque se hizo esta interrupción, indicando que esta es la dimensión real de 380, pero no se dibuja completa porque no hay espacio suficiente para poderla dibujar en esa dimensión. Entonces se hace una interrupción, la interrupción de un eje. Esto está normalizado, así se indica, digamos, la interrupción de un eje. Recuerden que esas son líneas de eje, líneas de contorno invisible, las líneas, aquí se ve claramente la diferencia entre las líneas de proyección delgadas, las líneas de cota delgadas, la línea de perfil visible gruesa, las líneas de perfil invisible un poco más delgadas. Y hay algunas interrupciones, por lo menos lo que le decía, bueno, vas a interrumpir una barra, la puedes interrumpir así de esta manera. Interrumpir una tubería de esta manera, una barra rectangular, una barra de sección rectangular de madera, le puedes hacer esta interrupción. Una interrupción convencional, cualquiera, se representa de esta manera. Con el fin de no necesariamente dibujar todo este perfil, porque este perfil de este tornillo cuadrado es complicado de hacerlo, por lo menos si fuese manualmente, fue complicado. Cuando hablamos de un dibujante utiliza esta herramienta y dice, voy a poner estas líneas de aquí, eso me indica que son líneas de duplicación, que todo esto viene siendo igual, no necesita dibujarlo completamente para indicar que todo esto es igual, ¿verdad? Que toda esta superficie de aquí, todo este recorrido debería ser hecho con rosca cuadrada. Entonces se evita un trabajo. Aquí existen unas interrupciones convencionales, por lo menos aquí utilizan las líneas de perfil oculto para indicar, digamos, la posición alterna de una pieza. La pieza es digamos, un balancín, una biela, que en una posición original está aquí y en la otra posición extrema está acá. Posiciones extremas. Ella se va a mover entre estas dos posiciones extremas y entonces en el dibujo es importante mostrarlo. En ocasiones aparecen cadenas dentro de los mecanismos, pero no vamos a dibujar una cadena con todos los eslabones porque va a ser muy complicado. Lo que se puede hacer es un dibujo simplificado de una cadena e indicarle qué tipo de fabricante, modelo de cadena corresponde. ¿Sí? No es necesario dibujar elemento por elemento para que nos entiendan de qué se trata, sino una forma simplificada. Cables o cable aislado eléctrico puede dibujarse de esta manera, o cuerda. El estriado es un procedimiento de manufactura que se le hace a una superficie cilíndrica, generalmente, para aumentarle, digamos, la fricción. Es decir, son estas superficies cilíndricas en las cuales se puede utilizar como tornillo. Fíjate que este es un tornillo donde la persona con sus dedos va a apretarlo, pero necesita fricción. Entonces, este es un estriado tipo diamante con cierto nivel de amplitud. Aquí por lo menos, ¿qué significa este eje con estos rectángulos? Significa que aquí van a ir unas balineras, van a ir unos rodamientos. Él va a ir sobre unos rodamientos al lado y lado y sobre esos rodamientos va a girar. Si no le pones nada, pues prácticamente el eje sería liso. Pero aquí es para indicar que van unos rodamientos. Este rectángulo aquí sobre este eje significa que es una superficie plana, una planitud. Y fíjate que se complementa con esto que está aquí. Bueno, hasta ahí les hice un
resumen de lo que son la teoría de la representación de las formas, los tipos de vistas, las vistas principales, las vistas giradas. Digamos que las vistas realmente son los elementos que nos permiten conocer las principales dimensiones de una pieza en un plano. De esta manera nosotros podemos representar en una hoja de papel lo que es una pieza tridimensional, pero en sus respectivas vistas ortogonales.